Vamos a hablar ahora de las intervenciones terapéuticas, si las intervenciones funcionan o no funcionan. Uno podría preguntarse, ¿tu terapeuta aplica una intervención que funciona? ¿O nosotros, terapeutas, aplicamos intervenciones que funcionan? Es una pregunta bastante compleja de responder, pero la vamos a hacer basándonos en el modelo de la práctica basada en la evidencia. Entonces, muchas veces nos encontramos con situaciones en donde algunos profesionales de la salud manifiestan que sus pacientes mejoran, más allá de si la intervención o las intervenciones terapéuticas que utilizan han demostrado eficacia clínica o no. O, la más común, tengo tantos años de experiencia, mis tratamientos funcionan, no necesito que me hablen de la práctica basada en la evidencia ni de la eficacia clínica de las intervenciones. Ahora bien, es importante entender que la mejora en la clínica de un paciente no significa que las intervenciones que se hayan aplicado sean eficaces. Justamente, acá deberíamos contraponer a la observación clínica con la eficacia clínica, entendiendo la observación como el cambio en la variable de resultado de desenlace luego de la aplicación de un tratamiento o intervención terapéutica determinada. Muchas veces vemos que aplicamos intervenciones y el paciente mejora. Ahora, asegurar de que nuestra intervención fue eficaz depende justamente de si esa intervención fue previamente testeada en un modelo de estudio que se denomina ensayo clínico controlado, en donde el mismo debe ser de la mayor calidad metodológica posible. Entonces, para hablar de que una intervención es eficaz o que funciona, esa intervención tiene que haber sido previamente testeada en un ensayo clínico controlado de alta calidad. ¿Cómo es un esquema de ensayo clínico simplificado? El ensayo clínico toma una muestra que tiene que ser representativa de una determinada población de estudio o de interés, someterla a un proceso de aleatorización o randomización para dar lugar a la conformación de al menos dos grupos. Un grupo experimental en donde se va a testear la intervención de estudio y un grupo control. Estos grupos deben seguir una premisa básica que es la comparabilidad, es decir, ambos grupos deben ser homogéneos y comparables. Por otro lado, se denomina ensayo clínico controlado, dado que cuenta con un grupo control y ese grupo control se va a encargar de controlar a los confundidores. Los confundidores son factores externos que justamente tienden a hacernos confundir si una intervención terapéutica funciona o no funciona. ¿Cuáles son estos confundidores? El pronóstico o historia natural de la enfermedad. Hay patologías que tienden a la regresión completa o la restauración completa con el simple paso del tiempo. Por ejemplo, la gripe. En segundo lugar, la regresión a la media. ¿Sí? Existen pacientes con enfermedades que debutan, digamos, episódicamente con síntomas muy intensos y que consultan al terapeuta cuando esos síntomas son más intensos. La probabilidad matemática de que el paciente mejore luego de la intervención cuando está con un pico muy alto de síntomas es mucho mayor a que el paciente empeore. De manera que en ese caso no podríamos decir que es la intervención o las intervenciones que aplicamos las que produjeron la mejora en el paciente o en la clínica del paciente. En tercer lugar tenemos el efecto Hawthorne, que tiene que ver con los pacientes que exageran la evolución de sus síntomas, bien, su recuperación, en muchos casos porque se encuentran observados, porque se encuentran bajo un proceso de evaluación constante, porque tienen un vínculo o un lazo de cariño o afecto con el terapeuta, entonces inconsciente o subjetivamente sobreestiman los resultados de su terapéutica, te dicen que se sienten mucho mejor, pero en realidad no tanto. Eso se denomina efecto Hawthorne y es muy común de ver en los casos en donde se trabaja con condiciones musculoesqueléticas. El efecto placebo, que está presente en casi todas las terapéuticas, que tiene que ver con la mejora en la condición del paciente como resultado de un ritual de tratamiento o de una intervención terapéutica inerte, ¿sí? O como se dice coloquialmente, una intervención de mentira.
Y el sesgo de memorización, que es que los terapeutas tendemos a recordar los casos más desastrosos y más exitosos que hemos atendido y tendemos a olvidarnos o a perder de vista en nuestra memoria la media de la evolución de la mayoría de los pacientes. Bien, estos 5 confundidores deben ser controlados en un modelo de ensayo clínico controlado, justamente, para poder determinar si una intervención terapéutica funciona o no funciona. Ahora bien, puede surgir la siguiente pregunta. Pero entonces, ¿los pacientes mejoran por nuestra intervención o por los efectos de los confundidores? O ambas cosas. Justamente se dice que estos confundidores actúan en la mayoría de las intervenciones entre un 30 y un 50%. ¿Qué significa esto? Que casi de cada 10 pacientes, entre 3 y 5 van a mejorar por efecto de estos confundidores. Ahora bien, ¿cómo hacemos para controlarlos? Bueno, justamente necesitamos valernos de los ensayos clínicos para poder responder si determinada intervención terapéutica funciona o no funciona ante determinada condición patológica. De esa forma vamos a poder seleccionar cuál es la mejor intervención para ese paciente en relación a determinada variable. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que quieran plantear o el debate está abierto, pueden comunicarse o ponerse en contacto para aclararlo o para profundizar en este tema que es muy importante que los terapeutas y los clínicos podamos cada vez indagar un poco más.